tenía un montón de elementos por los cuales gloriarse y por los cuales decir, bueno, yo sobresalgo, yo marco la diferencia con mi vida, con las cosas que he aprendido, con mis logros, con títulos. Él era hasta ciudadano romano, y en ese tiempo ser ciudadano romano era ser de otra categoría, tenía muchos privilegios, y sin embargo todo eso que él en algún momento lo cuenta como experiencia, de decir yo me podría jactar de un montón de cosas, él se da cuenta que al conocer a Dios, que es el que está por sobre todas las cosas, y al acercarse y saber que Dios le perdonó sus pecados y le limpió y lo hizo nacer de nuevo, en realidad uno pasa a ser hijo del Rey. Y cuando uno es hijo del Rey, cualquier titulito que uno tenga en la tierra, cualquier dinerito que te haga sentir un poco mejor que los demás, no es nada delante de Dios, no es nada. Porque Dios está por sobre todas las cosas. Yo le decía, conocí el río, y el río es inmenso, no sé por dónde empezará y termina en el mar chiquita. Y uno está contento porque tiene este pedacito de río. Y decir, wow, qué lindo enseñar este pedacito de río. Y Dios es el dueño de todas las cosas. Así que Pablo, cuando se encontró con Dios, se dio cuenta de que todo lo que él podía lograr era insignificante delante de la majestad de Dios. Ahora miren qué interesante, que el mismo Dios que se encontró con Pablo es el mismo Dios que nosotros hoy predicamos, y el mensaje no es nuestro, es el mismo Dios que nos permite a nosotros hacer lo mismo que hizo Pablo, de predicar. Y tal vez en esta tarde calurosa Dios pueda aprovechar este momento para que vos puedas reflexionar sobre Dios, sobre tu vida. ¿Estás cerca de Dios? ¿Estás más o menos? ¿Escuchaste de Dios en algún tiempo, después te olvidaste? ¿Tenés una conciencia de Dios por la religión que tuviste desde niño, que fue útil para, a lo mejor moralmente, mantenerte en un límite, y fue bueno, no te hizo mal? Ahora, la pregunta sería, ¿realmente conoces a ese Dios personalmente? ¿Sos capaz de levantarte a la mañana y hablarle a Dios? ¿Sos capaz de decir, bueno, Dios también me habla? ¿O simplemente es ir a la iglesia y cumplir con un rito? Y qué bueno, porque Pablo, cuando habla de Dios, habla como alguien tan cercano y se emociona y disfruta de todas las cosas que vivió con Dios, ¿no? Vamos a abrir en Filipenses 1. Ustedes usan la traducción NTV, Nueva Traducción Viviente, y vamos a leerlo de allí, Filipenses 1. Hoy viene con ganas de hacer unos dibujitos, así que ya les voy a dibujar algo con tiza y vamos a tratar entre todos sacar algunas cosas útiles. Filipenses 1 dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den paz y gracia. Así empieza la carta, y ustedes ya estuvieron viendo un poquito la introducción. También me llama la atención que Pablo se presenta junto con Timoteo, que Timoteo fue un muchachito que él encontró en uno de sus viajes, y vio que este muchachito había sido criado con una mamá que tenía el temor de Dios, que buscaba a Dios, y una abuela que también. Y dice la Biblia que le transmitieron la fe, porque ellos fueron aprendiendo de Dios, y estos padres le fueron enseñando, y este niño empezó a crecer y decir, che, yo también quiero vivir esa experiencia de tener una relación con Dios. Cuando Pablo lo encuentra, Timoteo ya tenía esa fe en su corazón. Y era un muchachito, y Pablo ya era un predicador, una persona que se movía con la jerarquía, porque en realidad, ser una persona de mucha influencia dentro del judaísmo, él tenía acceso al sumo sacerdote, que hagamos de cuenta que era el presidente de los judíos en ese momento, porque el presidente o el sumo sacerdote iba a solucionar las cuestiones religiosas, pero también políticas y económicas. Ellos vivían bajo todo un imperio que era el romano. Ellos vivían en un lugar
que el Imperio Romano ponía gobernadores, pero le permitía a los judíos organizarse y tener su organización interna. Ahora Pablo tenía acceso al sumo sacerdote, a lo más importante que tenían los judíos. Esto es importante, porque después lo vamos a ver a Pablo como él, con todo esto que tenía su trayectoria, era una persona de influencia. A tal punto que en su vieja vida Pablo dice que él se encargaba de que todos aquellos que seguían a este Jesús que los judíos rechazaron, este Jesús que era el Hijo de Dios y que los judíos no quisieron reconocerlo como el Hijo de Dios, él estaba dispuesto a exponerse físicamente, a perseguir y a maltratar, a meter en preso y a lastimar a esas personas que seguían a Cristo, a Jesús. Así que Pablo fue, si hablamos de perseguidores de los cristianos, fue el mayor de todos. Así que, pero él lo veía como una obra buena, hasta que dice la Biblia en el libro de los Hechos que Dios se encuentra con Pablo y se le aparece una luz. Él iba de camino a Damasco persiguiendo a algunos cristianos, se le aparece una luz y le dice, Jesús mismo le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No te conviene perseguir a Dios. ¿Por qué perseguir a Dios si en realidad Dios es el que envió al Señor Jesús como el Salvador del mundo? No tiene sentido lo que estás haciendo. Miren, Pablo seguramente en ese momento habrá estado con tantas confusiones adentro, que dice la Biblia que él cayó del caballo y solamente quiso mirar, pero se quedó ciego por la gran luz y se enfrenta con el Señor y le dice, Señor, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. No te conviene ir en contra de Dios. Te va a ser difícil la vida y no vas a llegar a ningún lado. Entonces, Pablo le responde a este Jesús que le estaba hablando y le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ese fue el punto de inicio de una nueva vida para Pablo. Ahora, este Pablo que fue el perseguidor de los cristianos, después se convirtió, se transformó en el mayor de los predicadores para que muchas personas siguieran a Cristo Jesús. Si entrara Pablo por allí, por esta puerta y viniera para acá, ¿saben de qué hablaría? De Jesús como el Salvador, el que perdona pecados, el que cambia vidas, el que le da sentido al corazón. Hablaría de Jesús como lo más importante, lo más valioso, el ser más lleno de amor y el regalo de Dios para nosotros. Así hablaría Pablo. Ahora, Pablo ya había pasado un montón de dificultades. Una vez fue a Filipos, que fue la primera ciudad cuando él ingresó a Europa a predicar. Allí Dios lo envió por un sueño, le dijo, tenés que ir para ese lugar. Y fue, y cruzó ese mar que lo divide a Asia de Europa, y entró a Europa, a Filipos, y allí se encuentra con que empieza a predicar el Evangelio, y empieza a haber persecución en contra de Pablo. Y allí lo persiguen a Pablo y lo meten preso, y se encuentra en una cárcel, y Dios, siempre que está al lado de los que le siguen y le obedecen, es el respaldo que tiene Pablo. Y de noche, él estaba cantando allí en la cárcel, triste por todo lo que estaba viviendo, pero en el corazón una alegría grande de saber que Dios estaba con él. Y dice la Biblia que cantaban en la cárcel, allí en el fondo de la cárcel, y los presos los oían. Y habrán dicho, este está loco, viene a la cárcel, es perseguido, no hizo nada, porque vieron que en los lugares chicos se va corriendo la bolilla, quién es bueno y quién es malo. Y habrán dicho, estos no vinieron a hacer nada, a nadie dañaron. Y están en la cárcel, están perseguidos, hablan de Cristo, muestran el amor de Dios con sus vidas, porque dan palabras de aliento a las personas, y está preso. Pero él estaba allí preso, y se acabó la señal de... Estábamos perdidos. Ahora estaba... Quería ir a Filipo y nada, se perdió la señal. Ahora, esta imagen de Pablo allí al fondo de la cárcel y recibiendo de Dios un terremoto en medio de la noche. Y los cimientos de la cárcel se movieron. Y el carcelero, que fue el que lo había castigado, de pronto con miedo, encuentra que estos que le estaban llenando la cabeza con canciones e himnos y cantando y hablando de Dios en medio de la noche,
El carcelero dice, los romanos me van a matar si se va alguno de estos presos que tengo acá adentro. Y en esa preocupación que tenía, Pablo lo alcanza a ver, que él estaba dispuesto a matarse porque prefería morir por su propia espada que morir por castigo de los romanos, y dijo al carcelero, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Cuando pasó esto, el carcelero pidió luz y trajeron las antorchas y vino Saulo, y ahí el carcelero dice, ¿qué tienen ustedes de raro? ¿Cómo puede ser que en medio de la tristeza, del dolor, de la angustia, ustedes pueden estar cantando a Dios? ¿Cómo puede ser después que estemos lastimados, que estemos castigados, que estés contento? Y ahí en medio del dolor Pablo le puede hablar a él de la esperanza que él tenía en Jesús, de un Dios verdadero, de un Dios que podía transformar el corazón de ese carcelero, que seguramente tenía que ser una persona ruda, una persona áspera, tal vez agresiva y de pocos amigos a lo mejor. Y este carcelero ahí se da cuenta de que el Señor Jesús le podía perdonar los pecados y limpiarle de todo pecado. Así que dice la Biblia que ese carcelero se arrepiente y va a los suyos, a su familia, y les habla de este Jesús que tenía Pablo, y se convierten y se bautizan y empieza una vida cristiana en el carcelero. Bueno, esa es la historia de Filipos, y de allí empieza a propagarse el Evangelio hasta que se hace una iglesia. Ahora ya pasaron unos años, Pablo no se quedó allí, él seguía dando vueltas, plantando iglesias en distintos lugares. Ahora Pablo, cuando está escribiendo la carta a los filipenses, ya lo habían llevado para estar preso en Roma. Y él estaba preso en Roma, de nuevo preso. Pobre Pablo, se pasó mucho tiempo en la cárcel. Y desde Roma, donde estaba preso, hace memoria y dice, me acuerdo cuando estuve en Filipos. Y habrá estado solo ahí con algunos que lo acompañaban. Y dice, yo le voy a escribir una carta a mis amigos que están en Filipos, y ahí escribe y dice, saludos de Pablo y de Timoteo, esclavo de Cristo Jesús. Miren, él estaba preso y uno podría decir, vive como un esclavo. Pero en realidad él, en vez de decir soy un esclavo romano, él decía, soy un esclavo de Cristo Jesús porque he decidido con mi vida servir a Dios. He decidido dedicar mi tiempo a Dios, mi esfuerzo, mis capacidades y todo lo que yo pueda por ese Dios, por ese Jesús. Así que él se sentía un esclavo de Cristo Jesús. Yo, Pablo, empieza diciendo la carta, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús. Miren qué interesante. Podemos decir que Pablo fundó la iglesia de Filipos. Y podría decir a todos los cristianos que están en Filipos que gracias a mí ustedes han conocido a Cristo. Y gracias a la cárcel, a los castigos que me dieron a mí, ustedes se acuerdan de todo lo que me hicieron, porque yo les prediqué a ustedes. Ahora Pablo dice con sencillez a los santos de Dios en Filipos que pertenecen a Cristo Jesús. Y Pablo no se adjudica nada, porque Pablo sabe bien esa mirada global, universal, que cuando uno es siervo de Cristo, no tiene mérito de las cosas que hace. El mérito es para Dios. Él nos permite servirle y nos da el privilegio de hacerlo. Y Pablo se pone en el lugar justo, en el lugar de saber que estos cristianos de Filipos pertenecían a Cristo Jesús. Y dice, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos, que eran las personas que estaban a cargo de distintos ministerios. Miren, esta carta va dirigida a toda la iglesia. Hagamos de cuenta que esta es la iglesia. Uno podría decir, bueno, humanamente, cuando estamos en un lugar, decimos, este es el principal, y este es el que le sigue, y este es el otro, y pensamos en las jerarquías, ¿no? Y a veces nos hacen tanto daño esas jerarquías. Porque Dios no mira las jerarquías. Porque Dios mira el corazón. Y el corazón tuyo es tan valioso como el que está al lado tuyo, y como el otro, que a lo mejor estudió más, o a lo mejor tiene más logros, o a lo mejor conoce más de Dios, pero tu corazón tiene un valor especial para Dios. Igual. Miren, en una iglesia cuando el pastor se siente más importante que los demás, es una iglesia que seguramente no va a ser dirigida por Dios, porque Dios no lo ve así. Qué bueno que es que podamos aprender a ocupar el lugar que Dios nos da.
Pablo se presenta como el esclavo, como el siervo de Cristo Jesús. Y le escribe una carta a toda la iglesia y le dice a los obispos o pastores, a los diáconos y a toda la iglesia, la misma carta va para todos. Porque tengo sabido de parte de Dios que son todos iguales y que su corazón vale lo mismo para Dios. Ahora, estaba pensando cuando estaba leyendo este pasaje, que nosotros cuando se predica de Jesús, vamos a encontrar tres tipos de personas a lo mejor. Hay personas que creen en Cristo. Entonces, ahí vamos a buscar la tiza. A eso se le llaman los creyentes. Los creyentes son los que creen, simplemente. Entonces, hagamos de cuenta que Pablo está escribiendo la iglesia de Filipos y había personas del primer grupo que son los creyentes. Ahora, después hay personas que son seguidores. Que son personas que creen en el Señor Jesús como Salvador, pero que están dispuestos a seguirlo a Jesús. A seguirlo es estar cerca, es buscarlo, es tratar de leer la Biblia, de orar, de congregarse. Es como un seguidor de Jesús y de todas las cosas que Jesús hace. Y después podemos ver un grupo que son los siervos. Ahora fíjense, un creyente es aquel que cree, un seguidor es el que cree pero lo está siguiendo, y un siervo es aquel que cree, que lo sigue, pero está dispuesto a dedicar su tiempo y todo lo que tiene para seguir a Jesús. Y Pablo estaba mirando a la iglesia de Filipos y la miraba así, como en toda iglesia hay de todo, ¿no? Tratando de graficar un poquito lo que puede ser la vida de una persona cristiana, vamos a hacer un grafiquito y podemos decir que la vida de un cristiano cuando comienza, para algunas personas puede ser así. Siempre va creciendo. La realidad es que muchas veces puede estar medio así, ¿no? A veces tenemos nuestro sub y baja, ¿no? Ahora también podemos graficar la vida de un cristiano, vamos a seguirlo acá, como una vida así. Conocemos al Señor, estamos contentos, nos enamoramos y un día nos estancamos. ¿Alguien se identifica así también? Y hemos conocido al Señor y decimos, bueno, soy creyente. Y llegamos a un punto y algo nos pasó. ¿Qué nos pasó? Y bueno, a lo mejor miramos al otro que se llama pastor o se llama, no sé, líder de tal, y nos hizo algo mal. Y ya no nos gustó y nos desanimamos y empezamos a decir, bueno, no voy a dedicar tanto a esto porque estoy desilusionado. Y a veces lo que nos hace estancar no es porque Dios nos defraudó, sino porque algo nos pasó en la vida que nosotros interpretamos que no valía la pena seguir adelante. Y pasó a ser una cuestión nuestra, no una cuestión de Dios. No es que Dios nos quitó el respaldo, nos quitó la posibilidad de crecer, simplemente nos encontramos con algo que nos lastimó y nos quedamos ahí. Ahora, puede ser que no tengo para borrar y necesito después borrar. Puede ser que grafiquemos nuestra vida y digamos la vida de otro cristiano empieza, puede crecer y algo nos pasó así. Y después nos mantuvimos ahí. ¿Qué nos puede haber pasado ahí? Y a lo mejor seguíamos a Dios, estábamos contentos con Dios. Gracias. Y algo nos pasó y nos desanimó, pero a lo mejor en algún momento metimos la pata. Porque yo sabía que Dios me decía que hay cosas que no me conviene hacer y las hice. Entonces yo mismo me miro como un pecador de nuevo. Dios ya me había perdonado mis pecados, pero de pronto me pasaron cosas que fueron muy fuertes y yo mismo no estoy dispuesto a perdonarme. Entonces mi vida parece que en vez de seguir ni siquiera acá, pegó un bajón y sigue ahí con una vida chata. Bueno,
y podemos hacer un gráfico de la vida de cada uno, que sería muy divertido o muy triste. Algún otro dice, bueno, yo subí ahí, bajé y me mantengo acá. Simplemente creo en Dios. Simplemente creo en Dios. La cuestión es que la vida del cristiano se puede graficar. Esta parte horizontal es el tiempo que nosotros vivimos. Y esta parte de arriba podemos decir nuestra vida cristiana, cómo es, cómo se desarrolla. Ahora, en la carta esta, vamos a ver a dónde Dios lo lleva a Pablo a hablarle a la gente, a qué lo quiere inspirar. Y creo que está bueno, me gustaría hacer un gráfico general y después quedarnos con eso, porque a lo mejor nos ayuda a entender el propósito de Dios para nosotros. Miren, yo quería hacer un gráfico que puede integrar varias cosas. Vamos a hacer una línea horizontal y la vertical. Y ahora vamos a hacer un gráfico general que podemos decir, acá pueden ser que son las personas de bien, personas de bien. Y acá vamos a graficar el tiempo de nuestra vida. Nosotros nacemos un día, todos nacemos, todos han nacido acá, no se hagan los vivos, pero alguien estuvo en la falda, nos movió un poquito, les dio un chilito, le cambió los pañales, estamos todos iguales, somos todos parecidos. Ahora, un día nacemos y un día nosotros morimos. Y eso es una realidad, a todas las personas les va a pasar, a todas las personas les va a pasar. Un día nacemos, un día morimos. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra vida? Bueno, si queremos ser personas de bien, empezamos a aprender cosas que nuestros padres nos enseñaron, y nuestra vida va dando vueltas, a veces bien, a veces mal. Y bueno, esa es nuestra vida en la vida real. Y vamos cumpliendo años, ¿no? 5 años, 10, 15, 20, hasta que un día escuchamos de que Dios nos ama. Y que Dios quiere perdonar nuestros pecados y que Dios puede cambiar nuestra vida. Por ese día que nosotros escuchamos, podemos tomar la decisión de entregar nuestro corazón a Dios o no. Si entregamos nuestro corazón a Dios, acá pasa algo. Pasa esto. Y acá yo quiero armar otro gráfico, y no quiero confundirlos con los gráficos, pero Dios habla y aquel que pone su fe en el Señor Jesús como Salvador, nace de nuevo. Y empieza otra vida que se desarrolla. Pero miren, dentro del esquema de la vida, seguimos vivos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, pasamos de estar aquí a empezar una nueva vida, como un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Y ahí desarrollamos nuestra vida en obediencia a Dios, en crecimiento en las cosas de Dios, que podemos llamarle una vida espiritual. Una vida espiritual. Ahora, fíjense, de acá para arriba de la vida espiritual son personas creyentes que tienen el Espíritu Santo, es que Dios está con ellos, nos acompaña, pero antes de ser una vida espiritual, si yo no nací de nuevo, no comencé, estoy perdido. Y nuestra vida cristiana empieza aquí y empieza a desarrollarse. Y Pablo ahora nos va a poner en esa perspectiva y vamos a ver que nosotros vamos a vivir esta vida y un día vamos a morir. Fíjense, vamos a morir acá, porque esta línea sigue. Nosotros morimos, vamos a morir. Ahora, cuando un cristiano muere, ¿qué pasa? Dios dice que tenemos vida eterna y nos vamos con Él al cielo. Eso es lo que Dios promete para todos aquellos que tienen sus pecados perdonados. ¿Coincide con nuestro día de la muerte? Sí. Excepto que Dios dice que un día va a venir a buscar a todos los que creyeron. Entonces va a encontrar un día a muchos que no murieron y los va a encontrar en algún momento. Si fuese acá, puede ser acá. Y se los va a llevar a la presencia de Dios. Ahora, yo no sé en qué gráfico estás. Miren, yo no sé si algún día escuchaste la palabra de Dios y en vez de aceptar a Cristo y empezar tu vida espiritual, te quedaste dando vuelta por acá. Y un día vas a morir.
Y si morís sin Dios, sin haber puesto tu confianza en Dios, no hay otra oportunidad. Hay perdición, hay una vida lejos de Dios, apartada de Dios, hay una condenación por nuestros pecados. Ahora, si vos aceptaste en este día a Cristo como Salvador, tu vida empezó de nuevo, naciste de nuevo y vas a tener una vida eterna. Ahora, yo quiero que volvamos a Filipenses, porque miren qué dice. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 2 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le den gracia y paz. Entonces empieza diciendo en su carta, dice, versículo 3, cada vez que pienso en ustedes, en la iglesia de Filipos, hagamos de cuenta que nos escribe a nosotros, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por ustedes con alegría. Miren, está escribiendo desde la cárcel de Roma. Él sabía que le quedaba muy poquito tiempo y lo iban a matar, porque ya no había otro recurso para él. Y él dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. ¿A quién se está refiriendo? A la iglesia de Filipos, que son todas las personas que habiendo escuchado el mensaje de Dios en ese tiempo, aceptaron a Cristo como Salvador y empezaron a vivir una vida espiritual cerca de Dios. A ellos les escribe la carta. Y le está diciendo todas estas cosas tan lindas, pero con un gozo muy sentido. Le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Miren, cuando vos escuchás de la palabra de alguien que está preso, que piensa en vos y piensa con gozo y con alegría, vos decís, esta persona o está loca o algo le pasa. Y en realidad era así. Pablo estaba viviendo a otra dimensión. Es como este gráfico. Hay una dimensión que es la dimensión sin conocer a Dios. Pero hay otra dimensión que aquellos que conocen a Dios disfrutan de las cosas de Dios que los otros no pueden disfrutar. Y Pablo vivía en esta dimensión. Era consciente de esta dimensión, pero vivía en la otra dimensión. Y sigue Pablo hablando y habla del gozo en toda esta carta. Y dice el versículo 5, dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que le escucharon por primera vez hasta ahora. Miren, Pablo estaba recordando a los filipenses. Estaba gozoso de escribir una carta, estaban lejos. Pablo ni sabía cuándo iba a llegar el correo. Pero él miraba la iglesia de Filipos y dice, cuando yo viví con la iglesia de Filipos y vi cómo el carcelero empezó a conocer a Cristo, estaba perdido y conoció a Cristo y empezó a vivir una vida cristiana, y como el otro que estaba con el carcelero y como otros que estaban por allí empezaron a conocer al Señor, y Pablo empezó a pensar en ellos, y lo que les dice en el versículo 5 justamente es eso. Dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento que escucharon por primera vez hasta ahora. Miren, había pasado algo en estas personas. Desde el momento que escucharon y creyeron en Cristo, empezaron a ser seguidores de Cristo. No fueron personas que se quedaron estancadas. Por eso le escribe con gozo, con alegría y con asombro. Y dice, ustedes han sido parte en este tiempo de lo que yo estaba haciendo, servir a Dios. Miren, y lo que le está diciendo exactamente es que lo más importante de seguir a Dios y de ser parte es que fueron colaboradores con Él en dar a conocer las buenas noticias acerca de Cristo. Todas estas personas que conocieron a Cristo participaban de algo muy importante, que era decirle a otros de que en Jesús hay salvación, y eso es predicar. Miren, no había cosa que lo llenara a Pablo de más gozo que saber que otras personas que conocían a Cristo se sumaban al proyecto de Dios de evangelizar a otros. Jesús, antes de irse al cielo, Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Pero antes de irse al cielo le dio un encargo a todos los cristianos que vivían en ese tiempo y los que iban a vivir en un futuro, nos incluye a nosotros solos. Les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las personas. Enséñenles la verdad de Dios, bautícenlos. Y Jesús le dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. Miren, si queremos reducir cuál es la demanda más importante del Evangelio para aquellos que han conocido a Cristo, es que vos te sumes en predicación. Yo me temo que a veces nosotros vivimos una vida chata,
como cristianos o como iglesia, porque este dibujo también puede ser de la iglesia. Porque a veces dejamos de hacer lo que Dios nos pidió y nos quedamos por ahí. Nos quedamos cómodos, nos quedamos socialmente acomodados, nos quedamos tranquilos y dejamos de hacer lo que Dios quería que nosotros hiciésemos. Ahora, el corazón de Pablo estaba tan lleno de alegría, de gozo, porque ellos estaban compartiendo las buenas noticias acerca de Cristo desde el momento que le escucharon por primera vez hasta ahora. Y dice el versículo 6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Miren, este es uno de los versículos muy lindos que tenemos en la Biblia. En la otra versión, Reina Valera dice, y aquel que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Decimos, wow, qué bárbaro. Ahora, ¿cuál es la buena obra? Aquel que comenzó la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? Mire, se está refiriendo exactamente a lo mismo que dice el versículo 5. Habla de dar a conocer las noticias acerca de Cristo. Porque el 6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes. ¿Cuál buena obra? Bueno, la buena obra, ¿saben qué? Primero, que los salvó a ellos. Pero segundo, que ellos estaban transmitiendo el mensaje de Dios a otros. Entonces, fíjense, el versículo 6 tiene un significado muy importante para nosotros hoy como iglesia y como personas. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra de habernos dado salvación y vida eterna y perdón de pecados, y mientras nosotros predicamos el Evangelio y llevamos el mensaje que Jesús nos encargó como lo más importante que tenemos que hacer a otros, vamos a disfrutar de la plenitud de Dios. Por eso lo dice en el versículo 6, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo vuelva. La otra versión dice en el día de Jesucristo. ¿Y saben cuándo es ese día? Cuando el Señor un día, ya está decidido el día y la hora, va a volver a buscar a los que son suyos. Yo no sé si nos encontrará conmigo nosotros. Yo tengo 54, no sé si voy a vivir hasta los 100 y a lo mejor viene después que yo cumpla 100 años. Después que ya me morí. Pero hagamos de cuenta que el Señor viniera hoy. Y Dios lo prometió y lo puede hacer, y lo va a hacer. Hagamos de cuenta que el día del regreso del Señor Jesús puede ser esta noche. Estamos todos acá en el Peñadero. De pronto se oscurece, escuchamos algo raro, un ruido a lo mejor, vemos un resplandor, algo, y de pronto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos aquellos que son salvos son arrebatados y nos vamos al cielo. Ese es el día que Pablo estaba diciendo. Aquel que comenzó la buena obra en ustedes de predicar el Evangelio, de conocer a Dios y de transmitir este mensaje de Dios, Dios va a ir perfeccionando esa buena obra en tu vida y en otros cristianos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor te venga a buscar. ¿Sabes que cuando el Señor te venga a buscar ya no hay esa buena obra? Se acabó. Por eso dice hasta el día de Cristo. Porque nosotros podemos predicar hasta antes que venga Cristo. Cuando viene Cristo ya no hay solución para la humanidad. No hay salvación, no hay perdón de pecados. ¿Entienden? Por eso es trascendente pensar que aquel que comenzó la buena obra de motivarte a servir a Dios predicando el Evangelio, un día se va a acabar la oportunidad de hacerlo. Ahora, un día yo me voy a morir, puede ser que sigamos, pero otro día va a venir el Señor y los que están se van a ir. Y ese es el día de Cristo, el día cuando Él venga a buscar. Ahora, mientras tanto, yo nací en Cristo, conocí al Señor, puedo decir, bueno, acá soy un creyente, pero acá a lo mejor ya soy un seguidor, pero Dios quiere que vos seas un siervo de Dios. La pregunta es, vos que conociste al Señor, o que escuchaste del Señor, porque a veces tenemos mucha información del Señor. ¿Qué te pasó? ¿Diste el paso de dejar que Dios perdonara tus pecados? ¿Confesaste tus pecados a Dios para que los perdonara?
Supongo vos que la respuesta sea sí. La segunda pregunta sería, ¿cómo has avanzado en tu vida de conocer a Dios? ¿Te quedaste siendo un religioso, decir yo creo, simplemente creo? Porque Dios te llama a que vos seas un seguidor. No hay otro plan de Dios para nosotros. Y es que Dios tampoco se conforma con menos. Él busca lo más excelente para tu vida y para mi vida. La pregunta sería, vos aparte de creer, ¿estás siguiendo a Dios? Para seguir a Dios, para seguir a Jesús, hay cosas que tenemos que dejar a lo mejor. Y sabes que a veces cuando tenés que dejar cosas hay un precio que pagar. Y a veces el precio significa cosas que uno valoraba mucho. A veces el precio significa el ambiente social donde vos te manejabas. Que a lo mejor, en vez de adaptarte a ese ambiente social, vos tenés que mostrar la luz de Dios. ¿Dónde estás? Y a lo mejor vos te podés preguntar, la verdad no sé qué me pasó. Pero Dios te preguntaría hoy, ¿estás siendo un seguidor de Cristo? Ahora, fíjate que Pablo se define a la entrada, yo soy un siervo de Dios. Yo y Timoteo somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. No solamente que estuvimos dispuestos a creer, a seguirle, sino que ir más allá. A saber que, como el esclavo vivía en la antigüedad, no era dueño de nada de lo que tenía. Y que no tenía un proyecto personal, el único proyecto era agradar al amo y obedecer al amo en todo lo que era pedido. Ahora, Pablo se hace un esclavo de Cristo voluntariamente. Y él toma la decisión en su vida, la determinación de decir, yo no me conformo con ser un creyente, no me conformo con ser un seguidor, yo quiero ser un esclavo. Que todo lo que yo hago, lo que gano, lo que tengo, mis proyectos están direccionados en Dios. Qué difícil, ¿no? Pero sabes que Pablo también podría haber dicho qué difícil que es. Y Pablo te está escribiendo desde una cárcel de Roma a poquitos años que lo iban a matar, sabiendo que lo iban a matar. Te está escribiendo con gozo desde dentro de la cárcel y está diciendo, querido hermano, te aliento. Querido hermano, yo ya viví la vida sin Dios y sé lo que es la vida con Dios. Sé lo que es predicar el Evangelio y ver que otras personas aceptan a Cristo como Salvador. Es lo más maravilloso que te puede pasar. Por eso aquel que comenzó en vos el deseo de predicar y el deseo de extender el reino, te quiere usar. Quiere que vos seas parte. Por eso hoy viene la invitación de Dios, dejar de ser un creyente, convertirte en un seguidor, pero ir más allá, convertirte en un siervo de Dios, en un esclavo de Dios. Porque ahí vas a encontrar el verdadero gozo y sentido de la vida. Miren, nosotros charlamos con mucha gente que busca a Dios. Y muchas veces nos encontramos con gente que se estancó en la vida cristiana y que sufre la vida cristiana, que no está disfrutando la plenitud de Dios. Generalmente es porque hay cosas que todavía no está dispuesto a cortar, no está dispuesto a sacar de su vida. Y Pablo encontró esto, de que no había más gozo, algo que más pudiese llenar su corazón, y eso que él tenía recursos como para vivir una vida muy diferente a todos los demás. Pero encontró que no había más gozo que seguir al Señor con todo su corazón, dedicando todo su tiempo y toda su vida, sabiendo que él dependía, era esclavo de Cristo, no del pastor de la iglesia. Era un seguidor de Cristo, no del líder. Lo hacía no por una imagen al pueblo, lo hacía por una convicción delante de Dios. Versículo 6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Está bien que sienta estas cosas, dice el versículo 7, por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Miren qué tierno que era Pablo. Participan conmigo de favor especial de Dios. Por tanto,
tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Y estaba orando por ello, y dice, y le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Miren las cosas que le va a pedir. Una oración hacia los de Filipo, y con esto terminamos, pero es una oración muy especial. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más. La primera parte de la oración. Pablo, que estaba preso, que podía estar deprimido, angustiado, decir todo me sale mal, al final yo predico, obedezco a Dios, soy un siervo de Dios y mira dónde estoy, como nos quejamos muchas veces, ¿no? Ahora, eso no le pasó a Pablo. Pablo estaba preso, estando tratado como el peor de todos, sin embargo él sentía un gozo pleno y estaba tan lleno que estaba dispuesto a orar por otros. ¿Entendés la dimensión de lo que Dios hace? Porque no depende de lo que estás pasando, no depende cuánto tengas o cuánto no tengas, depende cuánto Dios tenga de tu corazón, porque Dios es quien llena de gozo y de alegría tu vida. Por eso Pablo en esta oración dice, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y más. ¿El amor de ustedes hacia quién? Hacia Dios en primer lugar, pero también hacia los hermanos, hacia las personas del pueblo. Porque Dios dijo, hay dos mandamientos que son muy importantes. Entre todos los mandamientos importantes hay dos que sobresalen. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Eso es lo que vivía Pablo, amar a Dios así, porque era un siervo de Dios, un esclavo de Cristo. Pero el segundo mandamiento es importante, y todo cristiano lo tiene que cumplir también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces en la oración de Pablo dice, le pido a Dios que el amor de ustedes hacia Dios y hacia los demás desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Porque miren, cuando nosotros nos estancamos, muchas veces porque perdimos de visión al que nos llamó a ser su hijo, su siervo. Y por eso te animo que cada día lo conozcas más a Jesús. Tu vida espiritual va a crecer más y más a medida que más lo conozcas a Jesús. No podemos crecer demasiado si no lo conocemos. Si perdemos la intimidad, la comunión con Él, si no oras con Dios, estás perdiendo tiempo y no lo estás conociendo. Así que si querés salir de una vida cristiana mediocre, seguí conociéndolo. Sigue orando en la oración que la escribe en la carta. Crecer en conocimiento y en entendimiento. Y dice el versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de que Cristo vuelva. Fíjense, Pablo tenía en su cabeza tan fresco y tan claro que el Señor Jesús iba a volver, que hemos leído 4 versículos, 5 versículos y lo menciono 2 veces. ¿Sabes qué? Tener fresca la dimensión de que el Señor Jesús nos viene a buscar y que el tiempo se acaba un día, es lo que nos ayuda también a mantenernos en el camino. Y sabes que muchas veces si dejamos de predicar, si dejamos de vivir una vida cristiana genuina, auténtica, es porque a veces hemos dejado de mirar que el Señor Jesús un día regresa. O no hemos olvidado que un día nos vamos a morir y que no tenemos la vida comprada. Ahora, en la oración Pablo le dice, versículo 10, quiero que entiendan lo que realmente importa. Porque él tenía una lista de cosas que antes le importaban y eran valiosas para él porque le daban un prestigio especial. Pero pronto él tiene que decir, todas estas cosas que me daban prestigio, las tengo por basura. Porque ahora conocí algo mucho más importante que no es mi prestigio, no se trata de mí, dice Pablo, se trata de Él. Se trata de Él que me amó, dio su vida por mí, me dio una nueva vida, me perdonó mis pecados y viene a buscarme. Pero antes que Él me busque, yo quiero obedecer lo que Él me dejó para que haga. Que predique el Evangelio, las buenas noticias, que la transmita en todo momento, porque eso es lo más valioso que podemos hacer. Si vos querés hacer una obra de bien, trascendental por toda la eternidad, ¿sabés lo que tenés que hacer? Es hablarle de Jesús a las personas. Hemos vivido la experiencia
con Isabel, por la gracia de Dios simplemente, de ver a muchas personas que aceptan a Jesús como Salvador. Para nosotros es algo hermoso, es algo que, bueno, no lo podemos describir con palabras. Y por ahí le transmitimos a los chicos, vos, una persona que está buscando a Dios, te sentás con él, le hablas de Jesús, le explicas con la palabra de Dios, y la persona se convierte. ¿Y cómo es? Así se convierte. La persona entiende que Jesús lo ama. La persona entiende que es pecador y entiende que necesita a Dios. Y simplemente esa persona le dice, Dios, yo te necesito como Salvador. Perdona mis pecados. Y esa persona de golpe, con un milagro, en un momentito nomás, vas a tener una vida espiritual. Pablo lo vivía de una manera especial y decía, el Señor Jesús va a venir. Por eso yo les aconsejo, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable. Porque si en tu vida no hay pureza, si vos querés vivir un cristianismo mezclado con una mundanalidad, con pecados, con cosas que Dios te marca que tenés que dejar y no lo dejas, Dios no va a poder trabajar con tu vida. Y mira qué oración que hace Pablo, que viene del corazón y te está poniendo en claro lo que es una vida cristiana. No podemos llevar un mensaje de semejante calidad que da vida eterna si llevamos una vida que tiene un montón de cargas, un montón de pesos. Hay cosas que no hemos renunciado y que tenemos que renunciar. Por eso tenemos que llevar una vida pura e intachable. En otra versión habla de ser sinceros, ¿no? Habla de ser transparente, no tener una doble vida. Sabes que muchas veces, incluso vos mismo, habrás mirado la vida de un cristiano que dice que ama a Dios y te fijas que en realidad no refleja que ama a Dios. ¿Y no te desilusionó eso? Y claro que sí. Y a lo mejor, como decíamos en los gráficos del comienzo, miraste a esa persona, te quedaste con esa imagen y dijiste, no, en vez de seguir creciendo me quedo acá. Porque mira, si son así, si son ellos, yo te doy un consejo para eso. No mires a los demás. Siempre compárate con Jesús. Porque allí vas a tener la vara justa, correcta. Cuando vos te comparas con el que está al lado, vos te vas a sentir un poquito mejor. Pero no significa que Dios te vea mejor. Cuando vos te comparas con las demandas de Dios directamente, vos estás siendo confrontado con el autor de la vida. Y no tenemos ningún justificativo. Porque cuando Él venga a buscarnos, no le podemos explicar, mira Dios, ¿sabes qué me pasó? Espera un poquito. Yo estaba al lado de Cindy y viví una vida así nomás. Entonces yo dije, bueno, yo voy a vivir más o menos parecido. Y esto de decir, pero yo te di otra norma, que es seguir mi palabra, obedecer mi palabra. Ese día no hay justificativo. Por eso Pablo le habla, con una oración del corazón, habla de ahí de las entrañas. Y le dice que quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura, intachable, hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de salvación. Miren qué profundo. Vos tenés un fruto que Dios te da a través de la salvación. Acá está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo que viene a vivir dentro de aquellas personas que le abren el corazón a Dios. Ahora el Espíritu Santo es el que te lleva a la verdad, el que te lleva a que tu carácter cambie. Miren, hay un versículo muy conocido que dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, jalatiza y templanza. Es dominio propio. 9 frutos. O es un fruto con 9 racimos, como quieras llamarle. ¿Sabes qué esos 9 racimos? Es el carácter de un cristiano. Un cristiano tiene que estar lleno de amor, lleno de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nos falta algo de eso, es que en realidad te falta darle lugar a Dios en tu vida. No es un problema que vos no servís. Es un problema que vos no estás rindiendo alguna parte de tu vida a Dios. Y Dios no la puede tomar porque Dios no te va a obligar nunca. Sí te va a llamar, pero nunca te va a obligar. Ahora, ¿qué mismo cuando encontrás a un cristiano que Dios ya ha transformado su carácter? Ya ha transformado el corazón y esa persona brilla. Y vos la ves pasar y decís, wow,
¿Cómo me gustaría ser como Él? La verdad, ¿sabes qué te diga? No es Él. Es que Él le dio simplemente el lugar a Dios y Dios fluye en Él. Y termina la oración diciendo, versículo 11, que estén siempre llenos del fruto de salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto trae mucha gloria y alabanza ¿a quién? A Dios. Pablo nunca dice, ¿ves como yo soy? Así, yo soy el mejor, porque viví, porque salí. No, siempre pensó en Dios. Lo importante es Dios para la vida de Pablo. Lo importante era el regreso de Cristo. Lo importante es lo que Cristo hace en la vida de las personas. No era Él. El Evangelio no es Pablo, el Evangelio es Cristo. El Evangelio es vivir lo que el Señor nos enseña. Esta oración es muy sentida de Pablo, una oración profundísima. Y él dice, estoy pensando en ustedes y lo pienso desde mis entrañas. Y los amo con todo el corazón, porque yo espero que ustedes puedan vivir plenamente la vida cristiana. Y crecer, y crecer, y crecer, y llevar fruto, y ser de bendición a muchos, y ser parte de todo lo que llevamos el mensaje de salvación para que otros conozcan a Jesús como Salvador. Ahí hay gozo. Y termina diciendo, esto trae mucha gloria y alabanza a Dios. Miren, a Dios nosotros le debemos todo, porque sin Él no tenemos nada. Y si vos querés ser una persona agradecida a Dios y querés llevarle gloria y alabanza a Dios, escucha la oración que Pablo hizo por ellos. Escucha los consejos que Dios te da. Un día el Señor nos va a venir a buscar. Todo este edificio queda acá, queda acá. Todo. La pregunta es, si Él viniera hoy, ¿cómo te encuentras? ¿En qué parte del gráfico estás? ¿Estás dando vueltas por acá todavía? Necesitas encontrarte con Jesús como el Salvador de tu vida, como el que perdona tus pecados. Un día te encontraste con Jesús, dicho un paso de creer en Él, y a lo mejor te encontrás dando vueltas por acá, pero muy abajo. Si Él viene hoy, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? ¿No te animas a tomar la decisión esta noche o esta tardecita de decirle, Señor, yo quiero un cambio en mi vida? Porque me he acostumbrado a mirar las cosas así a mi altura. Y Dios, en mi corazón, no veo que esté trabajando. Porque ni siquiera estoy comprometido con lo que el Señor dijo que era lo más importante para Él, que vayamos y prediquemos. Ni siquiera me puedo sostener porque vivo flaqueando, siguiendo la carne, el pecado y dando vueltas. Y tal vez esta sea una hermosa tarde donde vos le puedes decir al Señor, Señor, me doy cuenta que necesito de vida. Y que vos tenés todos los recursos para que mi vida tenga sentido y tenga valor. Y te lo está diciendo Pablo antes de morir, después de haber pasado tantas cosas. Lo más gozoso que él puede vivir es en la presencia de Dios. Y Dios puede transformar tu corazón, tu vida, en un hermoso corazón que lleve gloria a Dios y alabanza a Dios. Vamos a orar. ¿Dónde estamos cada uno sentados? Dios quiere que tengamos momentos de meditación y de pensar en dónde estamos. Yo te quiero invitar a que tengas confianza en Dios. Porque Dios ha permitido que vos y yo estuviéramos esta noche. Lo importante para nada soy yo. Sin duda que lo importante es la palabra de Dios. Y Él te llama ahí donde estés. Vos te has podido identificar en el gráfico seguro.
Querido Dios, ahí donde estoy, en lo que tú me has mostrado en esta noche, me has revelado mi vida como es, en donde estoy parado, en mis decisiones, hasta dónde he llegado y hasta dónde me he estancado. Yo quiero tomar la decisión en esta noche de decirte que quiero dar un paso más. Quiero que esta sea una noche de un nuevo comienzo, de vivir una vida espiritual a pleno, donde Cristo pueda habitar plenamente en mi corazón. Te quiero pedir que tú perdones mis pecados, me limpies. Perdóname por agarrarme de tantas cosas en esta vida y no soltarlas para darte lugar a vos. Perdóname porque ni siquiera estoy dispuesto a obedecerte en lo que tú me pides que haga. Y yo quiero que tú hagas un nuevo comienzo desde hoy. Señor, quiero pedirte para que esta pueda ser una hermosa noche de decisiones trascendentales. El Señor Jesús viene pronto a buscar a los suyos. Y qué bueno va a ser ese día, pero qué lindo sería que nos encuentre como creyentes, como seguidores, pero como siervos. Gracias por tu palabra, por tus consejos, y te pido que tú sigas trabajando dentro de cada uno de nosotros para que podamos avanzar en la vida cristiana, siguiendo y obedeciendo al Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén.